Todos conocen la historia del Titanic, el barco de lujo, el iceberg, la tragedia, pero lo que casi nadie sabe es que antes de ser una maravilla de la ingeniería, fue, sobre todo, un proyecto financiero colosal, un negocio diseñado para controlar un mercado millonario, con banqueros, contratos y fortunas que movieron el tablero económico del siglo XX. Hoy descubrirás cómo el Titanic fue una apuesta de poder y cómo decisiones económicas lo condenaron antes de tocar el agua. Y al final, las teorías más oscuras que aún dividen a historiadores. Contexto histórico: la guerra por el Atlántico. A inicios del siglo XX, el Atlántico era la autopista del dinero. Oro, mercancías, migrantes y élites cruzaban entre Europa y América. En ese mar agitado de oportunidades, dos compañías se disputaban el dominio total. La Cunard Line, respaldada por el gobierno británico, con el Lusitania y el Mauretania, dos colosos que rompían récords de velocidad y prestigio, y la White Star Line, que pronto sería comprada por un banquero decidido a cambiar las reglas. JP Morgan entra en juego. En 1902, JP Morgan, un banquero estadounidense con una ambición descomunal, compró la White Star Line a través de su empresa IMM. Su estrategia era simple pero ambiciosa: olvidarse de la velocidad y apostar por lujo, tamaño y exclusividad. Quería que sus barcos fueran palacios flotantes, atrayendo tanto a la élite como a miles de migrantes rumbo al sueño americano. Ya no importaba quién llegara primero, sino quién ofreciera la experiencia más inolvidable. ¿Quieres saber cómo esta guerra de poder terminó en la tragedia más famosa del océano? Empecemos. JP Morgan no solo compró la White Star Line, también se aseguró los derechos de rutas transatlánticas más codiciadas, una flota completa de barcos, y firmó con el astillero Harland y Wolff un contrato sin licitaciones, con ganancias garantizadas y control total sobre el diseño. Ya no era un jugador en el tablero, era el dueño del tablero. Morgan no quería un barco, quería una clase entera de superbarcos. Así nació su plan maestro: 3 transatlánticos gemelos que redefinirían el lujo, la escala y el prestigio en alta mar: el Olympic, el Titanic y más tarde el Britannic, cada uno más grande, más caro y más impactante que el anterior. ¿Cómo se financia un imperio flotante? Morgan combinó capital privado, deuda y venta de acciones de su empresa IMM. La construcción del Titanic, el barco más lujoso de su tiempo y el más peligroso sin que nadie lo supiera. Entre 1909 y 1912, más de 15,000 obreros levantaron el Titanic por 1.500.000 libras, unos $7.500.000 actuales. Pero no era solo una obra de ingeniería, era un símbolo de poder. Era un hotel 5 estrellas sobre el agua, comedores reales, piscina cubierta, gimnasio y suites de lujo, todo diseñado para impresionar y para ocultar las grietas detrás del mármol y el terciopelo. Pero el lujo tuvo un precio: solo 20 botes salvavidas para más de 2,000 personas, sacrificando seguridad por estética. Zonas del casco construidas con acero y remaches más baratos y frágiles. Al menos 8 muertes en el astillero, ocultadas para preservar la imagen perfecta. Y eso sin contar las decenas de heridos y mutilados. Técnicamente, el Titanic era una maravilla, pero en los detalles era frágil. El viaje inaugural, el Titanic estaba listo. 3 años de construcción, millones invertidos y una campaña mediática que lo vendía como insumergible. Pero cuando zarpó desde Southampton el 10 de abril de 1912, nadie imaginaba que ese viaje sería también su último. El mundo lo celebró como un triunfo de la humanidad. El Titanic partió rumbo a Nueva York con 2.240 personas a bordo. El barco era tan grande que parecía una ciudad flotante. El hundimiento, la noche del 14 de abril,
Sin luna ni olas que delataran el hielo, el Titanic chocó a las 11:40 de la noche. El casco se abrió bajo la línea de flotación. El agua entró con fuerza. En menos de 3 horas, el barco insumergible pasaría de ser el orgullo del mundo a una tumba en el fondo del Atlántico. Las joyas, el oro, las fortunas, no sirvieron de nada. Murieron más de 1.500 personas. Solo 705 sobrevivieron. El mar helado mató por hipotermia en minutos. Fue la tragedia marítima más impactante del siglo XX. El hundimiento del Titanic cambió el mundo marítimo para siempre. Se estableció la Patrulla Internacional de Hielo. Se obligó a todos los barcos a tener botes suficientes para cada pasajero. Se mejoraron los protocolos de seguridad, entrenamiento y comunicaciones. Todo a costa de más de 1.500 vidas. Las teorías oscuras. Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un accidente? ¿O había intereses ocultos detrás de la tragedia más famosa del mar? Hoy te presento las teorías conspirativas más conocidas sobre el Titanic, y tú decidirás qué creer. 1. La teoría de la Reserva Federal. Una de las teorías más difundidas dice que el Titanic fue hundido para eliminar opositores a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue aprobada en 1913. Según esta teoría, 3 figuras clave que murieron en el naufragio se oponían al proyecto: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, 3 de los hombres más ricos e influyentes de América. El argumento: sin ellos, la creación de la Reserva Federal encontró menos resistencia. Pero hay un problema. No existe evidencia documental directa que confirme que estos hombres se oponían activamente al Banco Central, ni mucho menos que fueron eliminados por ello. Aún así, la teoría persiste. 2. El intercambio Olympic-Titanic. Otra teoría plantea que el Titanic no era el Titanic. En 1911, su barco gemelo, el Olympic, sufrió graves daños en una colisión. Algunos creen que la White Star Line, para evitar pérdidas millonarias, intercambió los nombres. Pintaron el Olympic como Titanic y luego lo hundieron intencionalmente para cobrar el seguro. Quienes apoyan esta teoría señalan diferencias en la distribución de ventanas, fotos alteradas, testimonios de trabajadores del astillero. Sin embargo, historiadores serios aseguran que no hay pruebas reales y que la teoría no resiste el análisis técnico ni documental, pero como todo en Internet, la historia sigue viva. 3. ¿Un plan de seguro millonario? Y finalmente, hay quienes creen que el Titanic fue hundido como una jugada de seguros. Estaba asegurado por más del 65% de su valor. La teoría dice que la IMM, enfrentando problemas financieros, pudo haber usado el hundimiento como forma de liquidez, pero los datos muestran que la IMM no quebró, pero sí sufrió pérdidas importantes. El seguro no cubrió la totalidad del barco, y no hay evidencia de que el hundimiento fuera planificado financieramente. Aún así, la idea de que todo fue por dinero nunca desaparece. El Titanic fue construido como un símbolo de poder, pero su hundimiento demostró que ni el dinero, ni el prestigio, ni la tecnología podían desafiar al océano, porque el Titanic no fue solo una tragedia, fue una lección para la humanidad. ¿Accidente o conspiración? ¿Una tragedia inevitable? ¿O un plan oscuro disfrazado de naufragio? La historia oficial sigue siendo clara, pero las teorías, las dudas y los misterios del Titanic siguen flotando más de 100 años después, y quizás eso es lo que lo hace eterno. ¿Tú qué crees? Las teorías pueden dividirnos, pero una verdad permanece. En el mundo de las grandes fortunas, las tragedias nunca son solo tragedias. Si quieres descubrir más historias donde el dinero,
y el poder cambian el rumbo de la historia. Suscríbete a Draconomic. Aquí vamos más allá de la superficie.